Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pues aquí de nuevo tu hermano Pedro Reyes Pastor. Bueno, en esta ocasión rápido les traigo un video, el cual estuve viendo que me interesó. Le voy a poner un fragmento aquí. Era un diálogo del pastor Eduardo Gutiérrez con Willy Pavel, un evangelista, el cual estaban abordando un tema que era sobre cuál era la verdadera iglesia. Y entre eso tocaron el tema de la seguridad de salvación, el cual Eduardo Gutiérrez opina y dice bueno, los reformados, aquellas personas que creen en seguridad de salvación, se confunden por el motivo cual les dice. Así que vamos a ver un fragmento, lo comentamos y como siempre después nos vamos ya habiendo visto lo que dice la Biblia sobre esto. Veamos. Porque hay una cuestión que yo siempre he dicho, y es que los cristianos se confunden mucho cuando leen la Biblia, cuando leen las grandes y maravillosas promesas del Nuevo Testamento, como por ejemplo Romanos 8, ¿verdad? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. El problema es a quienes Pablo escribía estas promesas. Pablo escribía estas promesas no a cristianos tibios. Pablo escribía estas promesas a cristianos que iban a dar su vida por el Evangelio. Muchas de las promesas del Nuevo Testamento no son para la mayoría de los cristianos de hoy en día. Muchas de las promesas del Nuevo Testamento ni siquiera son para los cristianos de hoy en día. ¿Por qué? Porque los cristianos hoy en día vivimos en un contexto completamente diferente. El contexto que vivían aquellos cristianos, por eso hay algunos que confunden las promesas y las hacen ver como seguridad de la salvación, que la salvación no se pierde, porque hay algunas promesas en la Biblia tan absolutas, parecen tan absolutas respecto a la salvación, que entonces dice, bueno, no hay ninguna duda, hay seguridad de la salvación, nada va a poder hacer perdernos. El problema es a quién se le está hablando esto. Si le estaba hablando eso a cristianos que eran absolutamente creyentes, no simplemente a alguien que dice yo soy reformado, yo soy pentecostal, yo soy bautista, simplemente a personas en aquel tiempo que iban a dar su vida por el evangelio. Por lo tanto, el apóstol estaba muy seguro de que las personas que él le estaba hablando no se iban a perder. Imaginemos, Willy, que estás predicando a un grupo de personas, estamos en Afganistán, ¿verdad? Y estás predicándole, estamos todos presos en la cárcel, todos los que estamos ahí vamos a morir, todos los que estamos ahí vamos a morir a causa del evangelio. Sí, todos vamos a morir a causa del evangelio. Bien, y tú le estás predicando a los que vamos a morir a causa del evangelio. ¿De qué forma tú les predicarías? ¿Tú les predicarías que la salvación se pierde? Pues claro que no, porque tú estás pleno y absolutamente seguro de que todos los que estamos ahí no nos vamos a perder porque vamos a dar la vida por el evangelio. Bueno, no sé si vieron cómo aborda la respuesta de Eduardo Gutiérrez sobre el tema, ¿no? Cuando se está hablando de la seguridad de salvación. Y es muy ambigua su respuesta porque él hace una comparación diciendo que la iglesia primitiva no es igual que la iglesia de hoy. Está claro, en algunos aspectos no son igual, no es igual la iglesia, aunque es la misma iglesia, en algunas características se diferencian. Él está diciendo que es una iglesia social la de ahora, pero que entonces Pablo, porque ve que aquellos discípulos eran comprometidos, que iban a morir por el Evangelio, entonces eso sí, había una diferencia en cuanto a su salvación y él sabía realmente de que ellos iban a ser salvos porque iban a morir por el Evangelio. Pero en realidad yo creo que esto es un problema del corazón. ¿Cuánta gente no ha muerto? Es más, ¿cuánta gente no dan dinero y dan toda su fortuna para comprar su salvación y realmente su corazón no está en el Dios de la salvación? Decir que alguien muere por una convicción y gana el cielo, entonces es como decir que todos los mártires católicos están en el cielo. Entonces, no tiene sentido lo que está diciendo. La muerte de una persona no gana la salvación. Es más, pareciera que estuviera diciendo que por obras esas personas estuvieron o ganaron la salvación. Eso es una cosa del corazón. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? En la Biblia en el cual murieron, ¿verdad? Por el Evangelio, por la palabra. Inclusive si nos vamos mucho más atrás, vemos el caso de Saúl, el cual la Biblia habla de que muere por honor y se tira una espada, se tira sobre la espada. Y podríamos decir entonces que Saúl fue salvo aún suicidándose, pues entonces eso lo dejamos a Dios, pero no por una causa, entonces, porque tú vayas a llevar a cabo una causa, entonces
esa persona es salva. Pero en realidad hay una cosa aquí que es muy interesante, y es que si Pablo realmente creía, ¿verdad?, que esas personas iban a ser salvas porque iban a morir como murieron, entonces Pablo creía en la seguridad de salvación, y está claro. Y Pablo entonces, si sabía de que estas personas iban a ser salvos por la muerte que iban a tener, porque estaban presos por lo que fueran, o de la manera que iban a entregar sus vidas, entonces Pablo creía en la seguridad de salvación. De hecho, Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Y aquí está la seguridad de salvación que Pablo creía. Está con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y de eso es lo que está hablando Pablo. Claro que sí, Pablo creía en la seguridad de salvación. Y no tenía nada que ver que si era un cristiano de ayer o el cristiano de hoy, porque realmente lo que te hace cristiano es seguir a Cristo, es tener la convicción de que realmente Cristo vive en ti y es tu Señor, y que tú obras, ¿verdad? Es esa fe oradora que tú tienes ahora dando frutos, y puede que mueras por el Evangelio o no, porque hay personas, o sea, hay diferentes llamados en la Biblia, pero no depende de cómo mueras para ser salvo, sino de cómo creas y realmente en quién tú creas para ser salvo. Entonces, un cristiano de antes debe ser el mismo cristiano ahora, debe ser un cristiano seguro. Es más, esto forma parte de las características de lo que es Dios, del carácter de Dios. Si tú crees en un Dios que no obra, si tú crees en un Dios que no salva, entonces aquel cristiano de allá, que es el mismo que de hoy, si no cree como creyó aquel, entonces realmente no puede ser salvo. O de igual manera, si cree, es salvo, y hay seguridad en quien cree. Mira, primera de Juan 5, 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos. Me vas a decir que la confianza que tenían ellos no es la misma confianza que puedes tener hoy tú como creyente, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y ahí está, es el mismo Dios. Lo que cambia es el escenario según la persona que cree o que tiene o no tiene confianza en el Dios que salva. Él nos oye. ¿Acaso Dios no oye al de ayer y al de hoy? Pues claro que sí. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, el cristiano era un cristiano, el de ayer era un cristiano seguro. Y eso era lo que decía Pablo, ¿verdad? Y eso era lo que transmitía Pablo. Inclusive no importa quién haya sido el público. Puede haber sido el público de la iglesia primitiva como el público de hoy. Sencillamente cree, es lo que te está diciendo, y sus peticiones serán hechas en el nombre de Jesús. Ahora, otra de las cosas que dice es que las promesas, ¿verdad?, de ayer, de aquellas personas, no son las mismas promesas de hoy. Por eso volvemos a lo mismo. Entonces estamos teniendo un Dios variante, un Dios que promete y no cumple, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo entendemos esto? Romanos 8, 1, 30, porque ahí es donde él dice: no, porque si entendemos mal Romanos 8, porque dice que aquel que está en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para él. Pues claro que sí, no lo hay. Es más, esto es un problema característico que tiene este sistema arminiano, que en realidad universaliza lo que le conviene, ¿verdad? Y lo que no, lo desecha. Las promesas de Dios son las mismas de ayer, que las de hoy también, y serán las de mañana, porque Dios no varía. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora mira, escuche esto, porque este es el problema de no leer el contexto de lo que se quiere decir, o lo que el escritor quiso decir. Los que no andan que conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, ¿quién son aquellos que están en Cristo Jesús? Pues evidentemente son aquellos que andan conforme a qué? Al Espíritu. Y ahí es donde está la promesa. Entonces, Dios le promete a aquellos que si dejan el pecado, Dios le promete que si lo siguen, Dios le promete, es más, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Eso es para todo el mundo. ¿Para quién? Para todos aquellos que creen. Para los hijos de Dios, para sus discípulos, no hay ninguna condenación. No es un Dios particular el que de Eduardo o el de Willy o el mío, sino es un Dios, ¿verdad?, que actúa según su palabra, conforme a su voluntad y su soberanía. Y de ahí sus promesas. Dios te promete que si andas conforme, ¿verdad?, al Espíritu, entonces Él obrará, no según la carne, porque recuérdese que la carne tiene que ver mucho con el pecado. Entonces, por eso
es que sí son las mismas promesas. Es la vasija quien las recibe. Es que si te alejas del pecado y te santificas, entonces realmente obtendrás los galardones que dice Pablo, que prosiga la meta, ¿verdad? Al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús para tirar las coronas delante de él. Así que conforme al Espíritu. El problema es que este tipo de personas creen que si comen chicle y van caminando y se caen al piso, entonces pierden la salvación. No tiene sentido. Es más, Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces, ¿cómo van a crecer en algo que no tienen? El versículo es claro. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, que es lo que nos sostiene el día a día, ¿verdad? Dice, como niños recién nacidos, o sea, aquel que anhela el pecho de su madre. Así debe anhelar la palabra de Dios porque ya es nacido de nuevo, ya es regenerado, ya tiene la seguridad de a dónde va, ya tiene una identidad en Cristo y sabe quién es. Y dice, con esto, así por medio de la palabra, crece para salvación de eso que ya tiene. Pablo estaba claro de que él era sumamente y totalmente salvo, y así también los discípulos y los apóstoles. Así que decir que en realidad aquellas promesas que antes tuvieron ellos y ahora las tenemos nosotros, decir que no es para todo el mundo es una gran aberración. Forma parte del carácter de Dios que promete y cumple. Así que espero les haya gustado. Dejen sus comentarios abajo, ahí mismo los leo. Así que gracias y paz, bendiciones.